tiempo de primera entrevista de la jornada que anunciamos al cierre del bloque anterior y que yo quiero iniciar repasando algunos detalles que van a ser el punto de partida del diálogo que ya empieza, porque en las pasadas elecciones departamentales y municipales, concretamente en la elección departamental en La Valleja, se dio un escenario inédito, por lo menos por dos factores. El primero, porque ganó el Frente Amplio y accedió a la intendencia, lo que hace que Daniel Ximénez, nuestro invitado y entrevistado en este primer segmento o segundo bloque del programa, sea el intendente de La Valleja desde el mes de julio. Pero además ganó por 95 votos, un margen muy estrecho de diferencia entre las dos principales fuerzas departamentales. Por su orden, en función de ese resultado, el Frente Amplio, que tuvo 17.535 votos, y el Partido Nacional, que después de varios periodos consecutivos controlando la intendencia, quedó segundo y por ende perdió la intendencia, obteniendo 17.440 votos. Ese es el escenario político en el cual desde julio se desempeña como intendente el Frente Amplista, médico de profesión, Daniel Ximénez, que hoy nos visita aquí en Café La Diaria. Daniel, bienvenido, buen día. Buenos días, es un placer estar en este lugar tan lindo, en Montevideo, y bueno, estar con ustedes. Por nuestra actividad laboral es poco lo que podemos seguirlos, pero a veces enganchamos trozos de entrevistas o cosas que nos interesan del día a día de la diaria, y bueno, es un placer estar acá. Bueno, muchas gracias por la visita. Nos hayan invitado, digo, está bueno tratar de transmitir lo que pasa en el interior, y bueno, sé que ustedes tienen esa impronta de desparramar la información a toda la población del Uruguay. Muchas gracias por la visita y también por la audiencia. Yo encuadraba el comienzo de la entrevista en ese escenario doblemente inédito por la victoria del Frente Amplio en las elecciones departamentales de julio en La Valleja y por el estrecho margen de diferencia que de hecho hizo que en un recordado, si no me equivoco, sábado se siguiera como si fuera un partido de básquetbol tanto a tanto el conteo de los votos observados que finalmente confirmaron la victoria Frente Amplista por menos de 100 votos de diferencia. 95 votos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional fue la diferencia. Ese margen, si se quiere, de paridad o ese nivel de paridad, ¿se está notando de alguna forma en el clima político en La Valleja en estos primeros meses? Asumiste en julio, estamos en diciembre, pasaste hace poquito los 5 meses de gestión. ¿Algo de eso se nota? Sí, hay... Yo creo que para las diferentes fuerzas políticas, sobre todo la que ganó la elección, el Frente Amplio y el Partido Nacional, nos costó ocupar nuestros lugares y todavía hay un proceso de lectura de la nueva realidad que tiene el departamento. Hemos tenido algunas instancias con el Partido Nacional en la Junta Departamental, que es más o menos lo que viene pasando con la política uruguaya desde hace mucho tiempo, de que las campañas políticas no terminan y se sigue con ese discurso, con esa resistencia o ese planteo de diferencial, si viene de un partido o si viene del otro. Y yo creo que el tiempo va a adecuar tanto a la oposición. Yo creo que el Frente ha iniciado su trabajo de buena manera, con un buen ejecutivo, con un buen equipo de trabajo, donde hay mucha gente joven. Logramos que pasó muy desapercibido, es una cosa que yo lo destaco. Nosotros tuvimos, la primera vez que llegamos al gobierno, tuvimos un gabinete paritario, y 5 de los directores tienen menos de 30 años. Hay mucha gente joven que está trabajando en el Ejecutivo Departamental, y eso nos ha permitido ordenar la casa, que estaba muy desordenada, de iniciar nuestra planificación estratégica que tenemos para estos 5 años. Y bueno, yo estoy conforme por lo que hemos logrado, teniendo en cuenta el escenario donde recibimos la intendencia. ¿Y cuáles son esos logros? Esos logros, primero, el respeto hacia los municipales. Había una gran incertidumbre con la llegada del Frente Amplio al gobierno, porque como siempre pasaba en las campañas departamentales, si llega el Partido Nacional, el Frente Amplio al gobierno, iba a quedar todo el mundo sin trabajo. Es algo que se vive en nuestro departamento. El Partido Nacional ganaba las elecciones, pero
había un vínculo entre los funcionarios de acuerdo a quién era el dirigente político que ganara la elección. Concretamente, los últimos líderes que fueron los intendentes del Partido Nacional, Adriana Peña y Mario García, ya se sabía que si ganaba uno u otro, hay desvinculación de funcionarios. Yo creo que ese fue el primer mensaje, de tratar de forma respetuosa a los funcionarios, de darle seguridad, de tratar de darle continuidad a su actividad laboral en la Intendencia, porque es un departamento que tiene un alto porcentaje de desocupación, y mandar 300, 400 personas a la calle, como pasó en décadas anteriores en nuestro departamento, iba a tener un gran impacto social. Y bueno, nosotros nos comprometimos a ajustar los números, a hacer un reordenamiento económico para tratar de llegar a fin de año. Y eso se logró. Y digamos, la gente con esos contratos mantuvo en todos los casos su trabajo, o hubo contratos que no se renovaron. Fueron contratos muy puntuales que no se renovaron en alcaldías que no están dirigidas por el Frente Amplio. Nosotros respetamos, eso es otra cosa diferencial que hemos logrado en estos pocos meses de gobierno, es un vínculo y una forma de trabajar diferente con las 6 alcaldías que tienen, que no son ninguna del Frente Amplio. Hay 5 alcaldías que son del Partido Nacional y una del Partido Colorado. Hay una mesa permanente de trabajo del intendente con los alcaldes y las alcaldesas. Nos estamos reuniendo una vez por mes, eso se ha cumplido desde que tomamos posición en la Intendencia, en el territorio. O sea, las reuniones se van rotando en cada una de las alcaldías del interior. Y bueno, y marcamos una pauta y unas reglas de trabajo que se han respetado, que fueron bien recibidas. Nosotros partimos de la base de que los antecedentes que tenía el tercer nivel del gobierno en La Valleja, que a pesar de ser del mismo partido político, todos del Partido Nacional, nunca funcionaron bien, porque eran de diferentes fracciones, entonces no se le daban los recursos, era una lucha permanente durante los 5 años, y la realidad de La Valleja es muy dura cuando uno sale de su capital. Nosotros queremos revertir eso, estamos trabajando y hemos tenido una muy buena aceptación de esa forma de trabajar, que lo planteamos en la campaña política y ahora lo estamos llevando adelante en la ejecución de nuestro gobierno. Conversábamos antes del comienzo de la entrevista de el plazo ya muy cercano, se va a cumplir al comienzos del mes de enero, que marca el límite, la fecha tope para que se envíe el proyecto de nuevo presupuesto a la Junta Departamental, en este caso de La Valleja. El presupuesto es fundamental para cualquier intendencia, es una forma de ponerle recursos a las prioridades. ¿Cuáles van a ser, grosso modo, para después pasar a aspectos más puntuales, las prioridades de tu gestión a partir de 2026, que va a ser el primer año entero y con presupuesto propio que vas a encarar como intendente? Nosotros tenemos muchas deudas para pagar a la sociedad, a los ciudadanos, a los vecinos de La Valleja, pero estamos convencidos de que hay que hacer un rediseño institucional para cambiar la forma de funcionar y de trabajar, modernizando la gestión y la administración que tiene cosas del siglo pasado o del otro siglo. Entonces, si no transitamos a través de ese camino, que no tiene mucho impacto electoral, no es valorado por la ciudadanía, al vecino del barrio no le interesa, no entiende lo que es un rediseño institucional y para qué sirve el rediseño institucional. Pero es fundamental si queremos lograr realizar cambios estructurales que sean permanentes y que trasciendan lo que son las administraciones. Decías, capaz que el vecino no entiende qué es. Concretamente, ¿qué ejemplo podés poner para que se entienda en qué va a consistir ese proceso de rediseño institucional? Y que no sea... hoy, si uno ve el organigrama de la Intendencia, es un esqueleto de pescado donde están colgadas direcciones que ese esqueleto se logró de acuerdo a la necesidad de cargos, en función de las prioridades políticas que tenía cada uno, el último intendente, que tenía que asignar un cargo a diferentes sectores, por ejemplo, de su partido. O sea, ¿se creaban direcciones por cuota política? Por cuota política, para ocupar que determinada persona se encargara de una dirección. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar
qué es lo que necesita la Intendencia para trabajar, para modernizarse, cómo asociar las diferentes direcciones o reparticiones que tiene la Intendencia, y para eso hemos pedido ayuda a la Oficina Nacional de Registro Civil, del Servicio Civil. De Servicio Civil. También hicimos una consultoría para ver y trabajar sobre la escala funcional y cómo la carrera funcional que se ha cortado en estos últimos años, porque se prioriza lo político y a través de compensaciones económicas no se prioriza la actividad del funcionario. Entonces te pasa que funcionarios que están preparados, están calificados, muchas veces no tienen su espacio de crecimiento o de transitar en esa carrera. Y lo otro es hacer un presupuesto donde haya dinero asignado a deporte, a la parte de salud, a la parte de obras. Son muy pocas las áreas que hoy tienen un presupuesto y después lo que hay es un bolsón común. Y entonces terminamos en una administración muy centralista, que todo pasa por la decisión del intendente o del secretario general, que vos vas a hacer cualquier cosa, tenemos que decir, la respuesta es vamos a ver si hay plata, y siempre tiene que ir a la oficina del intendente o del secretario general. Así funcionaba la intendencia hasta julio en La Valleja, todo centralizado. Los mandos medios no tomaban decisiones, tenían miedo de tomar decisiones por miedo a equivocarse o a ser observados por decisiones que no hayan sido conversadas con el intendente. Tengo que cambiar esa forma de gestionar y de administrar. Eso es un proceso. La primera parte la tenemos que hacer de aquí al 10 de enero. No vamos a cambiar 100% todas las formas, pero tenemos la posibilidad de hacer adendas al presupuesto en julio o en los años siguientes. Pero eso es una línea de trabajo que nosotros tenemos bien claro, bien definido, que vamos a transitar. Yo decía recién que quiero hablar de algunos proyectos concretos, pero ya que mencionaste áreas que entendés que a partir de esa reorganización y de esa forma diferente de otorgar los recursos se van a priorizar. Mencionaste obras, mencionaste deporte, mencionaste salud. En esas áreas, para empezar, ¿cuál va a ser la que va a disponer de mayor respaldo presupuestal? ¿Y qué, grosso modo, principales iniciativas ya se pueden adelantar? Nosotros tenemos líneas de trabajo bien definidas en lo que tiene que ver con el turismo. La Valleja es un departamento emergente en lo que es turismo. Tenemos que dar un salto en calidad y en cantidad en el turismo. Tenemos un departamento precioso que tenemos que, desde la Intendencia, hacer una política diferente en lo que tiene que ver con turismo. Clásicamente en La Valleja, la oficina de turismo se encargaba también de los eventos. Entonces lo primero que hicimos es, una cosa son los eventos y otra cosa es la política de turismo departamental. Eso se separó, está funcionando, está dando sus primeros pasos, pero ya se vieron los primeros resultados. Lo otro que tiene que haber es una fuerte inversión de la Intendencia en la conectividad de los diferentes puntos turísticos, que son muchos y muy lindos de La Valleja, y para eso definimos, por ejemplo, que la Intendencia se va a hacer cargo de comprar minibuses eléctricos para conectar a los diferentes ciudadanos que llegan a La Valleja, porque hoy vos vas en ómnibus a Minas. Que de Montevideo queda muy cerca. Queda muy cerca, te bajás en la terminal y preguntás cómo hacer, en qué voy. Al penitente no podés ir. No podés ir a ningún punto turístico porque no hay una conexión, o la conexión está no hay conexión. ¿Y quién va a administrar ese servicio? Eso es una inversión que tiene que hacer la Intendencia. Lo va a hacer la Intendencia porque no te dan los números para que ningún privado venga a invertir para llevar 3 personas un miércoles a Villa Serrano. O sea, la Intendencia va a adquirir los vehículos y va a poner funcionarios que van a ser los que van a trasladar. Eso va a estar enmarcado en la nueva política de turismo, en conjunto con los emprendedores que están enganchados con esta nueva forma que se planteó de trabajar, porque estaban muy descreídos de años de procesos que se iniciaban, que no se concretaban. Nosotros hemos dado señales muy fuertes en una inversión
desde la comuna para potenciar la llegada de turistas a La Valleja, que eso se traduce en fuentes de trabajo, que es lo que más reclama la gente en La Valleja. Y en términos de obras y de salud, otros de los ejes que destacaste recién, ¿cuáles van a ser las iniciativas principales? Las iniciativas principales tienen que ver con el ensamble de lo que es la política nacional con la departamental, la ejecución del 100% de los recursos que vienen del gobierno nacional. Nosotros cuando asumimos solamente se había ejecutado el 30% del dinero asignado para La Valleja, ¿no? 30%, y de julio a diciembre teníamos el 70% y ahí había mucha plata que se iba a perder. Logramos... ¿Cómo es eso? Si vos no ejecutás, el dinero vuelve para atrás. Vuelve a rentas generales el 31 de diciembre. Y nosotros hicimos una gran inversión en maquinaria vial, pedimos en el Congreso de Intendentes ampliar la cuota y pasamos de un 30% a un 50% de ese dinero, destinarlo a maquinaria vial, y muchas intendencias hicieron lo mismo y logramos ejecutar el 100%, porque lo que no queríamos es que se perdieran esos recursos. O sea, eso es fundamental, la planificación de obras, tener una carpeta de proyectos prontos, porque hay mucho dinero que se presenta en el Congreso de Intendentes. Son proyectos que se presentan, que muchas veces son dineros que no se ejecutan de diferentes obras y que vos podés participar en un programa asociándote, como lo hicimos ahora con Canelones o con Maldonado. Te permite tener una mejor posicionamiento en la elección desde el Congreso. Para nosotros es fundamental todo lo que viene del gobierno nacional, que baje a tierra en La Valleja y que no se pierdan esos recursos. Y las obras fundamentales son la ejecución de obras que ya estaban previstas. Nosotros modificamos, hay un proyecto de modificación de la Rambla que se le va a ensamblar la ampliación a un parque que estamos trabajando con OCE. Eso es en la ciudad de Minas. En la ciudad de Minas. Y después, en conjunto con los alcaldes, vamos a definir cuáles son las obras importantes. Pero hay mucho trabajo en lo que es la caminería rural. Tenemos 4.000 kilómetros de caminería rural. Hay un déficit y una deuda a pagar. La caminería rural hay que hacerla no solamente para la gente que vive en el medio rural. Nosotros perdimos de censo a censo, La Valleja pasó de tener 10% de población rural, que era bastante buena ese porcentaje, a tener un 4%. Si no mejoramos la calidad de vida de la gente que vive en el campo, vamos a seguir perdiendo, pero también hay que hacer una mejora en la caminería porque están llegando muchos extranjeros, como le digo yo, extranjeros y extranjeros uruguayos que compran un pedazo de tierra en La Valleja para tener como segunda vivienda o para vacacionar, y hay mucha gente que se ha ido a vivir. Nosotros queremos fomentar eso para que crezca la población de La Valleja y en forma indirecta aumentar puestos de trabajo en servicios, en lo que tiene que ver con el turismo o en el día a día, con la llegada de nuevos ciudadanos a nuestro departamento. Una de las cosas de las que más has hablado desde la campaña electoral y una vez fuiste electo es la idea de desarrollar un parque industrial contiguo al predio que tiene ANCAP en la ciudad de Minas, ¿no? Esto es en Minas, ¿digo bien? Sí. Bien. Sí. ¿Qué se sabe del avance de esa iniciativa ahora que ya hace 5 meses estás al frente de la gestión? No hemos avanzado en ese proyecto. Esperamos, una vez que se complete el trabajo del presupuesto, que nos insume mucho tiempo y muchas reuniones, hacer foco en el desarrollo de ese parque, que yo creo que es muy necesario, no solamente para el departamento, porque tenemos que tener la capacidad de atraer nuevas inversiones y gente que se establezca en esa zona, como lo han hecho otros departamentos, sobre todo los del área metropolitana, donde se concentra la gran parte de las zonas francas o los polos de trabajo. La idea es desarrollar un área industrial en el predio de ANCAP, porque queremos también hacer una asociación con ANCAP para volver a construir, utilizar el Portland como para construir calles. Tenemos puentes para reparar. Gran parte de los puentes de La Valleja
hay que reacondicionarlos o hacerlos. Y yo creo que ANCAP, esa experiencia de vínculo con una intendencia puede abrir las puertas para que otras intendencias tengan una ida y vuelta o una venta de Portland estatal que permita a las intendencias hacer obras de mejor calidad y ANCAP mejorar sus números, sobre todo en lo que tiene que ver con el cemento Portland ANCAP, que como sabemos siempre hay un déficit acumulado año a año y donde muchas veces se planteó incluso el cierre de la planta, que sería algo muy impactante para La Valleja por el número de trabajadores que trabajan en la planta de cemento Portland. Por eso nosotros vamos a insistir con ese proyecto, porque pensamos que es bien importante para el desarrollo de la economía, para mejorar el vínculo y mejorar cuidar el cemento Portland nacional, que es el que tiene mejor calidad y el que todos los ingenieros quieren utilizar en sus obras. El desarrollo de políticas, digamos, que requieran la aprobación del organismo, por decirlo de alguna forma, legislativo departamental, a priori, en la medida en que el Frente Amplio mantenga su unidad, tiene la mayoría asegurada, porque en las juntas departamentales la fuerza ganadora tiene de pique, así gane por la mínima diferencia, así gane por 95 votos, la mitad más uno de las bancas. En ocasiones hay otro tipo de trámites, eventualmente fideicomisos que pueden requerir mayorías especiales. Pero claro, en el clima político también incide mucho algo que fuiste en algunas respuestas mencionando, y es el vínculo con la oposición y por ende ahí la mirada hacia la gestión anterior que fue del Partido Nacional. Por ejemplo, ¿por qué digo todo esto? A finales de octubre te reuniste con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y anunciaste una auditoría integral que va a desarrollar la auditoría interna de la Nación. ¿Por qué ese énfasis en lo que pasó durante el periodo pasado? Y ya que estamos, ¿cómo puede incidir y pesar eso en el vínculo con la oposición? Nosotros eso lo planteamos en la campaña y fuimos bien claros en decir que la auditoría general y la auditoría de procesos lo hacemos como una herramienta de gestión y de administración para ordenar los procesos. Nosotros tenemos, como decía, tenemos que modernizar la gestión de la intendencia, pero tenemos que tener una mirada introspectiva de cómo se realizan cada uno de los procesos, porque no podemos, como nos decían Daniel, el director de AGESIC, nos decía en una charla a pocos metros de aquí, hace pocos días, vos no podés digitalizar una cosa que está vieja, que está vetusta, sino tenés que hacer una inspección de ver cuáles son las cosas que tenés que cambiar en los procesos. Ese es el sentido de la auditoría general y la auditoría de los procesos, mejorar y modernizar la función. Por supuesto que si hay cosas que aparecen en la auditoría, uno como funcionario público no tiene más remedio que ponerlas arriba de la mesa y encauzarlas para el lugar que haya que encauzarlas. Pero el criterio no es una visión revisionista e ir a buscar, sino las auditorías lo que te permiten es evaluar cómo se está desarrollando tus procesos de cualquier empresa, sea pública o privada, y muchas veces te dan las herramientas de cuáles son los cambios que tenés que modificar. Por eso no hay que tenerles miedo a las auditorías. Ya tenemos el presupuesto y seguramente en los primeros días de enero un equipo de la Auditoría General de la Nación, que tratamos de hacerlo con esa institución porque tiene un respeto muy importante en el país. Es la primera vez que una intendencia le pide a la Auditoría General de la Nación que le audite sus procesos. Y bueno, lo hacemos con ese fin, con mejorar y modernizar la gestión y la administración. Sí. Y con respecto a lo que tú decías del manejo de la oposición, el vínculo con la oposición, yo creo que el buen vínculo que tenemos con los alcaldes, eso también hay que trabajarlo, hay que conversarlo, y lo que nosotros queremos es que toda la Junta Departamental le vote al intendente o al equipo, al ejecutivo, que todos voten el presupuesto, que todos haya un intercambio franco de cuáles son las necesidades que tiene el departamento, cuáles son las cosas que queremos cambiar, y que no sea algo que sea por una
por una mayoría que pase por arriba y que no contemple el pensar y bueno, y las opciones de los otros partidos. Nosotros sufrimos mucho durante muchos años siendo oposición en La Valleja, el pasar por arriba las mayorías, entonces somos muy cuidadosos de no volver, no hacerlo, tratar de no hacerlo. Por supuesto que a veces uno no puede lograr un consenso en el 100% de los temas, pero por ejemplo hay temas puntuales en La Valleja que seguramente se van a resolver con un amplio consenso en la Junta Departamental, y eso es porque la fuerza política tiene un camino transitado en la Junta. Estamos transitando nuestro primer gobierno, pero hay una credibilidad de los ediles que están trabajando en la Junta Departamental, porque tienen antecedentes y porque el Frente tiene antecedentes de haber apoyado, por ejemplo, el presupuesto del Partido Nacional. Por ejemplo, Adriana Peña no le votó el presupuesto a Mario García, pero el Frente Amplio sí votó porque uno necesita de los recursos y necesita de un presupuesto para poder hacer una buena gestión o tratar de hacer una buena gestión durante los 5 años de gobierno. Y para el cierre, ¿cuál es tu vínculo y el vínculo de la administración con, ya que mencionaste, Adriana Peña, dirigente del Partido Nacional, destacadísima de este siglo de La Valleja, hoy diputada del Partido Nacional por La Valleja, con Mario García, el intendente, que tuvo una votación muy parecida a la tuya y perdió la reelección por poco, lo que generó todo un escenario de discusión interna en el Partido Nacional, porque La Valleja durante varios periodos venía siendo gobernada por el Partido Nacional, y podemos sumar ahí a otros integrantes de la dirigencia blanca como Carola Viaga, que en su momento fue senadora muy cercana al expresidente Luis Lacalle Pou y en las últimas elecciones se postuló a intendenta, no votó bien, quedó muy lejos de la definición, pero es edila en este momento y con toda esa experiencia está en la Junta. ¿Hay diálogo? ¿Hay más diálogo con unas de esas personas que con otras? ¿Más o menos con todas por igual? ¿Qué decir? Con el que tengo menos diálogos porque no hemos intercambiado, casi no nos hemos visto después de la elección, fue con Mario García, pero con Adriana Peña nos conocemos. ¿Después de la elección no hablaste con el exintendente? Es un dato ese. Hablamos una sola vez en la semana de indefinición y después ni siquiera nos hemos cruzado en el pueblo. ¿Y cómo se entiende que habiendo una transición como la que hubo no hayan tenido porque una reunión? La transición se hizo con Vergara, que era el intendente que había tomado las funciones por él ir a la reelección. La transición fue muy corta, fue acotada a determinadas áreas, pero digo, el vínculo y el relacionamiento personal con los actores políticos que nombraste es bueno. Nos conocemos de hace muchos años. Ellos me conocen porque yo estuve casi 10 años actuando como director del hospital y eso generó un vínculo en el trabajo con la intendencia durante esos 10 años, independientemente de que es una ciudad muy chica, que nos conocemos desde hace muchos años, y el vínculo y el relacionamiento general es bueno con toda la oposición y con todos los actores políticos del departamento. Daniel Ximénez, intendente de La Valleja, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los esperamos en La Valleja. Nosotros siempre que tenemos un espacio, no hablamos de la UTEC. Hace pocos días se inauguró el Centro Regional UTEC en La Valleja, que la Intendencia va a apoyar su desarrollo, tratar de que gurises de La Valleja estudien en la UTEC, porque hoy tenemos un número duro de que solo el 20% de los estudiantes que están hoy en la UTEC de La Valleja son de La Valleja. Vienen de Montevideo, de Maldonado, de Rocha, y solo el 20%, entonces la Intendencia, a través del apoyo de una fundación que se creó para apoyar a la UTEC, y eso también va a estar en el presupuesto, porque hay que apoyar, y cuando decimos apoyar hay que poner dinero para la educación. Nosotros tenemos que convencer, yo creo que, por ejemplo, eso es un ejemplo de consenso que va a haber, no me cabe duda que va a haber consenso en la Junta Departamental para destinar recursos departamentales para la universidad, que va a tener mucho que ver con lo que el cambio en el desarrollo de la matriz de La Valleja en los próximos 15, 20 años. Por eso es fundamental el apoyo en eso. Ese centro regional se hizo a ver si digo bien, hace poco hubo una inauguración, sí, en la vieja terminal de
ómnibus en de la Minas. vieja terminal de Minas quedó muy lindo. Hay varios laboratorios, es un edificio moderno. Estamos muy contentos con la llegada de la UTECA a La Valleja y bueno, vamos a trabajar y vamos a apoyarlo. Invitar a la gente que conozca La Valleja. Una de las cosas que queremos es también mejorar la conectividad con La Valleja. Vamos a seguir impulsando de que la doble vía, que es el único departamento que tiene más o menos vínculo con la capital, 100 kilómetros de la capital, es el único departamento que no tiene una doble vía llegada a la capital. Eso va a tener un impacto brutal si logramos conseguir los recursos para que eso ocurra. Y bueno, que se acerquen a La Valleja, los esperamos en La Valleja y muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.